de bibliografía, el desarrollo del trabajo, los resultados, las conclusiones y el trabajo futuro. Pues bien, esta problemática surge derivado de un proyecto más grande en donde se hizo la propuesta de una metodología para gestionar este tipo de proyectos de base tecnológica. En esta parte, sabemos bien que este tipo de proyectos, lejos de dejar una derrama en conocimiento, pues hay un beneficio también para la parte de las entidades, en este caso para Jalisco, ¿no? Para los estados. Entonces, tras la implementación, pues hubo ciertos detalles a la hora de conformar equipos multidisciplinarios, dado que pues la parte de recursos humanos o alguien del área académica trata de incorporar o de formar estos equipos multidisciplinarios para atacar algún proyecto y pues se encuentra con ciertas incertidumbres, ciertas contratiempos en el proceso de selección, ¿sí? Dado que pues, es muy específico. Entonces, una de las inquietudes por parte de este departamento, debido a la complejidad que posiblemente muchos de nosotros hemos enfrentado, pues es la selección de este capital humano calificado, ¿no? Para integrar esos equipos y darle una respuesta pronta a los procesos, ¿sí? Y algunos otros atributos que pudieran ser o dar esa subjetividad, y otro sería la parte de la burocracia. Entonces, con esa problemática, pues nos dimos a la tarea de buscar algo para que ayude a la propia metodología y funcionara como una herramienta. Entonces, esa herramienta nos dio como objetivo desarrollar una herramienta de software para el Departamento de Recursos Humanos que provea soporte en la toma de decisiones para la gestión de este personal docente, específicamente en la evaluación de las competencias de los candidatos a participar en un rol específico en función a esa metodología en el desarrollo de un proyecto en específico. Algunos de los trabajos que revisamos y que nos dieron la pauta para decidir cómo esta herramienta iba a facilitar, iba a ayudar a este departamento, a estas personas de recursos humanos, un principal trabajo es de la aplicación web para la selección de personal por medio de intervalos difusos de evaluación. A grosso modo, este artículo nos presenta un sistema de recomendación web, ¿sí? En el cual pues, es alimentado o trabaja en función agentes de software, simplemente con el propósito de hacer una evaluación muy tangible de esos criterios en función al personal y a la organización. Otro trabajo es un sistema de recomendación web para la selección de personal basados en agentes de software. Este es para las empresas y pues es la búsqueda de talento para funciones específicas. Esto lo hacen en función de automatizar, ¿sí? De generar un modelo ya preestablecido y ahorrarse muchas horas en la evaluación de los criterios de el personal que participa. Otro trabajo es los sistemas de inferencia en lógica borrosa. Es un fundamento y caso de estudio. En este artículo tuvimos el bien de ver los fundamentos de los sistemas inteligentes basados en lógica borrosa. Se define definen en este trabajo un conjunto de operaciones que puedan interactuar con esa lógica difusa, esa lógica borrosa, y lo hacen práctico en la parte de una ingeniería para la parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Esto es un experimento y bueno, también sus resultados nos dieron la pauta para definir que nosotros esa herramienta la enfocáramos sobre un sistema experto. El otro trabajo es la identificación de talentos deportivos utilizando un sistema experto orientado a la web con un módulo difuso. En especial este trabajo nos abrió la pauta para ampliar un poco más el trabajo que venimos desarrollando, en especial en la parte de la base de conocimientos, porque no tocamos como tal el perfil de los candidatos, simplemente evaluamos algunos atributos en función al proceso organizacional, ¿sí? Que es lo que ve la parte de RH. Pero bueno, regresando, en este trabajo tenemos un sistema experto difuso para la exploración y evaluación de jóvenes de talentos deportivos. Sí, entonces tiene un cúmulo de deportes. Esa selección de deportes, bueno, el personal o la persona interactúa con el sistema y le dice para cuál es el mejor deporte según sus habilidades motoras, morfológicas y algunas otras mediciones. Ya entrando en materia, pues la herramienta que nosotros proponemos en función a todo lo anterior es pues desarrollar un sistema experto basado en el expertise de los expertos humanos y con fundamento de lo que propone el marco de trabajo ágil IDT, donde pues la primera tarea fue identificar cuáles son los principales actores. En este caso tenemos al ingeniero de conocimiento, que es un programador que en función a sus habilidades determinamos que para un desarrollo pronto y fácil va a utilizar algunas tecnologías abiertas, como lo es Python y algunas librerías como experto. Los expertos del dominio, del conocimiento sobre los proyectos, que esto es la parte de academia, ¿sí? Y la parte de la industria. Y los perfiles que esto requiere, que es la parte de recursos humanos o la academia también. Entonces, y aquellos que van a interactuar con el sistema, que los denominamos que son los usuarios. El marco de trabajo para el desarrollo de este sistema experto, aquí aclaro, está planteado todavía de manera empírica, solamente logramos probar o los resultados muestran el funcionamiento de la base de conocimientos y el motor de inferencia. Todavía no hay una interfaz, que ese es un trabajo que esperamos terminar en los meses consiguientes. Pero bueno, estas 5 etapas, primero fue la identificación del personal, después la selección de las variables de objetivo y sus respectivos valores, la selección de variables de entrada y sus posibles valores proporcionados por los expertos del dominio. En este caso son la persona, los especialistas, que son los de recursos humanos y la academia, y todo eso es montado en una base de conocimientos. Y después nos toca la parte del diseño de las reglas y la evaluación y la implementación del propio. En la primera parte, que fue la identificación del personal, pues nos damos a la tarea de una búsqueda de todos esos perfiles con los que se cuenta, o la plantilla docente que cuenta, en este caso de la unidad académica Zapopan, y también consideramos algunos atributos de acuerdo a la pertinencia de PRODEP y CONACYT. En la selección de variables de objetivo y sus respectivos valores, pues bueno, vemos a los recursos humanos de academia y definieron como variables objetivos para el tipo de asignación los siguientes atributos: el no aplica, parcialmente aplica, aplican y pues es satisfactorio, o sea que puede incursionar en el proyecto y algunos otros roles, ¿sí? Estos valores pueden todavía mejorarse,
que es parte de la propuesta del trabajo futuro, pero se los comento más adelante. Para la parte de la base de conocimiento, bueno, pues tuvimos unas variables de entrada definidas y trabajadas a través de la parte de recursos humanos, donde pues tenemos o evaluamos la parte de la formación académica, la experiencia laboral, ¿sí? Su dominio de una segunda lengua y pues los productos académicos válidos que en su mayoría los conocemos, ¿sí? Cada uno de estos nos va a dar un puntaje que nos va a servir para dar esa evaluación. Y todo eso es concentrado en una base de conocimientos, típicamente es una base de datos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, aquí en este punto les voy anticipando que decidimos hacerlos en 3 bloques independientes para buscar la actualización de la herramienta sin la necesidad de hacer un proceso de reingeniería. En el diseño de las reglas de evaluación, tuvimos el bien de trabajar con la parte de la parte de recursos humanos para la adquisición de la información, dado que pues este proceso tuvo cierto grado de complejidad y pues nos llevó a comenzar con identificar los rasgos y las características de las variables de entrada. Estas variables de entrada nos llevaron a plasmar esas reglas, a evaluar, donde tenemos los antecedentes y las consecuencias. Entonces, se plantearon en estas 6, insisto, van a crecer en función de algunos atributos que identificamos en el último paper. Entonces, tenemos profesor con experiencia en proyectos inferior a 1 año, pues simplemente todavía tenía como consecuencia que no aplica. Y así sucesivamente hasta cada uno de los roles que presenta o que respaldaría la parte del marco de trabajo ágil. Su arquitectura del sistema, así como lo ven en la figura, tenemos la base de hechos, tenemos las reglas, que ese es el primer componente, que es la base de conocimiento. Otro componente independiente es la máquina de inferencia y, por último, la interfaz de usuario. Esa parte de la interfaz de usuario, ese último componente, todavía no lo tenemos, es el que en los siguientes meses estaremos trabajando, pero la parte de la base de conocimientos y la máquina de inferencia pues están funcionando, ¿correcto? Los resultados que tuvimos al trabajar con este modelito de la base de conocimientos y la máquina de inferencia, pues son los que se pueden ver en la tabla, donde hicimos 4 corridas para probar que estuvieran esa máquina, ese motor de inferencia y esa base de conocimientos trabajando de una manera adecuada e idónea, y nos da los siguientes resultados. Tenemos los profesores candidatos del 1 al 4 y bueno, cada uno con sus puntajes que se presentaron anteriormente, para lo cual pues nos dimos como conclusiones que sí estaba funcionando adecuadamente. El único detalle que identificamos es de que nos indicaba que podía participar en un proyecto, sí, no importando el perfil del profesor. ¿Qué quiere decir esta parte? Bueno, que sí cumplía con los cualitativos, pero posiblemente el proyecto no tenía afinidad con su carrera o con su área de trabajo. Entonces, esa parte es la que necesitamos mejorar después de esta primera implementación. El flujo normal, pues es se le plantea al usuario la experiencia en proyectos, se hace una aproximación del contexto, se confirma o se rechaza la hipótesis, si se finaliza el diálogo, componente que va a hacer una injerencia sobre esa base de conocimiento y sobre la librería de experta, donde está esa máquina de inferencia, y bueno, también se genera el historial completo
de las consultas y de los datos definidos en los filtros, ¿sí? Para que el motor de inferencia pues, nos dé ese razonamiento deductivo, ¿sí? A través de ese encadenamiento de las reglas. Y bueno, al final, pues contamos con los hechos particulares de la base de conocimientos para obtener las conclusiones antes mencionadas. Eso se fue. Bueno, como parte de la conclusión, pues la herramienta vimos que funciona de manera adecuada, pero sí nos presenta que necesitamos ampliar esa base de conocimientos considerando el perfil de los participantes. También podemos concluir que es, es una herramienta que ayuda en la toma de esa decisión, mas no es, recae la última decisión sobre el sistema, simplemente es una ayuda para los expertos humanos. Y por mi parte, pues sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hay algo pasó con esa presentación. No quité esas dos. Pues ya que nadie quiere comentar, voy a hacer una preguntita al maestro León. ¿Por qué emplear sistemas Gracias. expertos? Es decir, ¿cuál sería la ventaja, digo, dentro de este marco de la inteligencia artificial, cuál sería la ventaja de emplear sistemas expertos y no, por ejemplo, sistemas difusos, alguna red neuronal, algoritmos genéticos, por ejemplo? Sí, lo que buscábamos desde un principio, como se plantea en la problemática, es simplemente tener un sistema de ayuda, de recomendación. Entonces, lo más fácil que se nos dio para atacar la problemática es implementar un sistema experto. Dentro del trabajo futuro sí consideramos la integración con algunos otros servicios en la nube para que no solamente quede a través de interfaces web y pudiéramos aprovechar la parte de deep learning, ¿sí? Pero sí lo estaríamos revisando para trabajo futuro. Eso de deep learning ya prescindiría del humano, ¿verdad? Es decir, del reclutador. Así es. Actualmente nada más le das una recomendación con tu sistema, pero ya en fases más avanzadas de deep learning ya sería totalmente sustituible la persona que está tomando la decisión. Así es, así es. Esa sería la intención, dado la complejidad y los algoritmos que se utilizan en la parte de Deep Learning. Digo, lo dejamos hasta aquí, derivado de que todavía necesitamos de esa persona que va a tomar esa recomendación, ¿no? En la problemática se plantea, ¿no? La parte de la burocracia y se plantea la parte de los supuestos. Entonces, todavía trabajamos con esa parte. Muy bien, gracias, maestro Miguel.
Gracias a todos.